un ciclo alcista se compone de esta manera. Ustedes podrán verlo, bien, si van a una temporalidad, por ejemplo, de un mes, de 3 meses, de un año, bien, un ciclo alcista se puede observar de esta manera. Pero dentro de este ciclo alcista hay una estructura de mercado, donde los mínimos y los máximos son cada vez más altos que los anteriores. Bien, y de esta manera, traders, relacionamos lo que es estructura y ciclos de mercado. Nuevamente, si el dólar estadounidense va a cumplir un ciclo bajista, lo normal es que tenga una estructura de mercado, donde sus puntos máximos y sus puntos mínimos sean más bajos que los anteriores. Bien, en un ciclo alcista, la estructura del mercado bien cumple un patrón importante que es que los mínimos y los máximos son cada vez más altos que los anteriores. Bien, y en un ciclo bajista, los impulsos también son más bajos que los anteriores. Los máximos y los mínimos son más bajos que los anteriores. Entonces, la relación entre estos dos temas, entre ciclo y estructura de mercado, es que principalmente nosotros, al momento de analizar un activo, bien, por ejemplo, ya sea eurodólar, el oro incluso, determinemos ello. Determinemos en qué ciclo del mercado nos encontramos. Bien, si en un ciclo alcista o en un ciclo bajista. Si estamos en un ciclo alcista, entonces la estructura debería permanecer de esta manera. Si estamos en un ciclo bajista, la estructura del mercado debería comportarse de esta manera. Bien, en ningún motivo, traders, si ustedes ven a la cotización del dólar estadounidense o del oro, por ningún motivo, si estás en una temporada diaria de 4 horas, por ningún motivo, este mínimo debería superar a este mínimo. Este mínimo tampoco debería superar a este mínimo. Que el máximo no superó más, o no fue más alto que este máximo de acá, es normal. Pero si no es más alto, entonces este mínimo que se va a generar, por más que este mínimo nuevo que se genere, bien, sea más bajo que este mínimo de acá, pero no debería ser más bajo que este mínimo de acá. ¿Listo? Y después que genere un nuevo máximo. ¿Listo, traders? Entonces, lo mismo va a ocurrir también en un ciclo bajista. La estructura del mercado, mínimos más bajos que los anteriores. Por ningún motivo, el máximo, bien que se vaya a generar, que sea más bajo que el anterior, por ningún motivo tiene que ser más alto que el anterior. ¿Qué es lo que pasa, traders, si estamos en una estructura alcista, bien, y los mínimos y los máximos son más altos que los anteriores? Y si estamos en una estructura bajista y los mínimos y los máximos más bajos que los anteriores, ¿qué es lo que pasaría si el precio hace esto? Que el mínimo es más bajo que el mínimo anterior. Que el sentimiento del mercado, traders, y el ciclo del mercado comienza a cambiar, ¿vale? Cuando tú observes en una temporalidad que ocurre esto, bien, lo normal es que este ciclo del mercado alcista, bien, haya empezado a cambiar y acá entres en un ciclo bajista. Entonces, con este cambio de estructura, con este cambio de sentimiento, el mercado te está diciendo, por ejemplo, José o Diana o Andrés o Jared, tú tienes que entrar en ventas acá. Te estoy presentando un patrón importante de tu estrategia que deberías buscar acá. Bien, esta teoría, 100%, ¿vale? No tiene eficiencia. Siempre hay un margen de error, traders, pero lo normal es que haga esto. ¿Listo? Que en algún momento, por ejemplo, también tienen que tener cuidado, traders. Y es por esa razón que también dentro de una estrategia o dentro de los mercados financieros siempre se maneja un margen de error, ¿vale? Siempre se debe gestionar el riesgo. ¿Que en algún momento esto podría fallar? Sí, por supuesto. Va a depender de la temporalidad en que estés analizando el mercado, ¿vale? Lo mismo va a pasar acá. Si el máximo es más alto que el anterior, principalmente el ciclo bajista quizá ha llegado a un final de ciclo y ahora estés entrando bien en un ciclo alcista o estés dando inicio a un nuevo ciclo alcista. Vayamos al mercado, ¿listo? Por ejemplo, vamos acá a la cotización. ¿Qué activo les gustaría ver, traders, en la temporada diaria? ¿Qué activo les gustaría ver? El oro, listo. Vamos acá, al oro, por ejemplo. Muy bien. Mira, miren, traders, si nosotros simplemente nos enfocamos en esta parte de acá del oro desde más o menos el año 2022, septiembre del año 2022, ¿qué es lo que logramos observar, traders?
punto mínimo, perdón, punto mínimo y punto máximo, ¿verdad? ¿Qué corresponde esto? A un ciclo, traders. Todo esto es un ciclo alcista. Bien, y como mencionamos, los ciclos tienen estructura. Si estamos en un ciclo alcista, la estructura del mercado debería ser ¿qué? Alcista. Impulso, corrección. Si ustedes se fijan, este mínimo no superó el mínimo anterior. Impulso, corrección. Si ustedes se dan cuenta también, este mínimo no fue más bajo que este mínimo anterior. Y impulso, corrección, impulso. Perfecto. Si ustedes se fijan, este mínimo tampoco superó el mínimo anterior, ¿sí o no? Entonces, llegamos a la conclusión de que el ciclo alcista tiene una estructura claramente alcista y los mínimos y los máximos fueron más altos que los anteriores cada vez que el mercado seguía dentro de ese ciclo alcista. Ahora, ¿qué pasó acá, traders? Después de generar un máximo de 2067, ¿qué pasó acá? Que generó un cambio de sentimiento, ¿vale? O llamado también cambio de estructura, porque este mínimo fue más bajo que este mínimo anterior, ¿vale? Y entonces lo que se espera o lo que se esperaba es que genere también ese tipo de movimiento, ya sea que se busque ventas acá o que simplemente se busque ventas acá, ¿vale? Entonces, al momento de que se generó un cambio de estructura, bien, entramos a la formación en este ciclo interno de un ciclo bajista. Y este ciclo bajista, ¿qué debería tener? Una estructura bajista, donde principalmente los mínimos y los máximos, ¿vale? Sean más bajos que los anteriores. Si nosotros vamos acá, por ejemplo, este máximo que se ha generado es más bajo que este máximo de acá. Bien, lo tomamos en cuenta, el mínimo, el máximo. Acá nuevamente generó un nuevo mínimo más bajo que lo anterior. Bien, mínimo acá se esperaba bien que genere acá este tipo de ciclo. Un máximo más bajo que el anterior que no supere este máximo, o si superaba ese máximo, que este máximo sea hasta acá los 2020, 2000 puntos, que también es un nivel psicológico los 2000, y después genere un siguiente movimiento. ¿Pero qué es lo que ha hecho el precio? Bien, seguir dentro de su estructura bajista. ¿Vale? Entonces por acá generó un nuevo máximo, pero este máximo no fue más alto que el anterior. Nuevamente generó un nuevo mínimo, pero acá hay un detalle, traders, ¿vale? Que este mínimo no fue más bajo que este mínimo de acá. O sí fue más bajo, traders. A ver, ustedes díganme, ¿fue más bajo este mínimo o no? No, ¿verdad? Entonces, al momento que este mínimo no fue más bajo que este mínimo de anterior, entonces esto no debería ser considerado como parte de esta estructura bajista, de este ciclo bajista. ¿Cómo debería ser considerado? Quizá parte de un ciclo interno, traders, ¿vale? Y que este mínimo principalmente, o que este ciclo interno aún no haya finalizado. Bien, y acá principalmente esto sea así. ¿Qué se espera acá? Un ciclo correctivo. ¿Para qué? Para recién finalizar por acá, bien, este impulso que es parte de la estructura bajista que empezó ¿dónde? Empezó acá. Porque acá está incompleto. ¿Listo? Y después ya, si el precio genera un ciclo correctivo importante, llega por ejemplo hasta acá, este mínimo se llama bajo el anterior, y después genera otro sucesivamente, tres. Pero de esta manera es como nosotros, así, básico y con un análisis simple, podemos determinar en qué parte del mercado o en qué parte del ciclo nos encontramos, traders. Si estamos en un ciclo alcista, podemos determinar en qué parte del ciclo alcista estamos. Si estamos en un ciclo bajista, podemos determinar en qué parte del ciclo bajista nos encontramos. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Dice... Muy bien, Treyes. Entonces, a ver, hasta ahí ha quedado todo claro, Treyes. ¿Alguna duda, alguna inquietud?
Todo claro, 100%, dicen muy bien. Perfecto, traders. Muy bien. Muy bien, traders. Entonces, miren, ya les he explicado más o menos cómo es que nosotros podemos determinar los ciclos del mercado, ¿verdad? Bien, los ciclos del mercado y también la estructura del mercado. ¿Cómo es que nosotros podemos combinar? Además de eso, traders, también debemos tomar en consideración que los ciclos del mercado cumplen ciertas fases, ¿vale? Cumplen ciertas fases. Entonces, eh, esta parte de acá quiero explicarles de la teoría, bien, de Wyckoff. ¿Listo? No sé si ustedes han leído el libro de Wyckoff, bien, donde menciona que los ciclos de mercado simplemente cumplen 4 fases. Fases de acumulación y fases de tendencia alcista, como también distribución y fase de tendencia bajista. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se le llama acumulación y a qué se le llama distribución, traders? Acumulación se le llama cuando el ciclo del mercado se encuentra en los mínimos, ¿bien? Y distribución se le llama cuando el ciclo del mercado se encuentra en los máximos. ¿Listo? Esto es en pocas palabras para que ustedes lo tengan claro y lo entiendan, traders. Bien, y cuando el mercado entra en tendencias y el mercado sigue una estructura alcista, por ejemplo, entra en una fase alcista, se le llama tendencia alcista. Bien, y cuando el mercado entra en un ciclo bajista, bien, se le llama tendencia bajista. Bien, y ustedes saben que en una tendencia bajista hay una estructura de mercado. Bien, entonces, normalmente que los mínimos y los máximos sean más bajos que los anteriores. ¿Listo, traders? Entonces, y los cambios bien de estructura se van a generar de esta manera, traders. Lo normal es que cuando el mercado cumple un ciclo alcista, bien, si lo normal es que cuando el mercado cumple un ciclo alcista, es que genere algún cambio de estructura y te dé esa señal de ventas, bien, y después principalmente nosotros busquemos solo ventas, porque si entramos en un ciclo bajista, traders, recuerden esto, la estructura del mercado debería ser de esta manera, ¿vale? Y acá con la cotización del oro, por ejemplo, a ver, un toque. Con la cotización del oro, ahí les he puesto un ejemplo claro. Si estamos dentro de un ciclo bajista, la estructura debería ser de esta manera. Ahora, si yo quiero identificar bien cuál hubiera sido lo que es la etapa de acumulación y distribución, recuerden eso, traders. En los mínimos, bien, entramos en una fase de acumulación y en los máximos entramos en una fase de distribución. ¿Vale? Y cuando estamos en tendencia, pues bueno, ahí estamos en una estructura clara, que ya sea alcista o bajista. Bien, si nosotros subimos de temporalidades, vamos a tener ese mismo parámetro, traders, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a la cotización del euro dólar, bien, perfecto, ¿qué es lo que vamos a lograr observar acá también? Bien, que en este ciclo alcista, listo, hay una estructura, ¿sí o no? Y estos mínimos y máximos fueron más altos que los anteriores. Pero ¿qué pasó acá, traders? ¿Qué pasó ahí? Un cambio de estructura, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo acá la próxima semana sube, ¿qué vas a estar esperando que sea para después? ¿Ventas o compras? A ver, traders, les pregunto a ustedes, que hasta el momento ya ustedes deberían más o menos tener una idea de qué es lo que van a hacer después. Venta, dice por ahí, vendo todo hasta la casa. Siempre hay que gestionar el riesgo, traders, ¿vale? Siempre hay que gestionar el riesgo. ¿Listo? Entonces, sí, obviamente tenemos que buscar ventas. Bien, entonces, también miren, si ustedes se fijan acá, dentro de este ciclo bajista y bajamos de temporalidades, también hay una estructura. Por ejemplo, nos vamos a la temporalidad de 4 horas, acá hay una estructura bajista totalmente. ¿Listo? ¿Qué vamos a necesitar para que este ciclo se invalide? Y nosotros dentro de nuestra teoría, bien, validemos un cambio de estructura o un cambio de sentimiento. ¿Qué vamos a necesitar? Que al menos este nuevo ciclo nos dé una señal. Que este máximo que se vaya a generar sea más altos que los anteriores. Y es ahí, traders, donde tú puedes buscar compras también, con mayor eficiencia. Obviamente, si tú ya estás a un nivel avanzado, puedes buscar compras y ventas en cualquier ciclo, traders, porque puedes bajar a 15 minutos
y en 15 minutos tú puedes determinar otro ciclo. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Tú puedes determinar otro ciclo. Y acá era una oportunidad de compras también. Ya sea acá o acá también, ¿vale? Era una oportunidad de compras. ¿Listo? Va a depender de la temporalidad en realidad que tú te enfoques. Pero si aún no estás empezando, hoy, por ejemplo, si aún no estás empezando, te recomendaría visualizar desde una temporalidad diaria, 4 horas, hasta 1 hora como mínimo. Pero si tú ya tienes experiencia, revisar desde temporalidades de largo plazo hasta bajar a 5 minutos, incluso 1 minuto. Muchos de ustedes ya me han visto analizar el mercado de traders que hasta bajo a 1 minuto. Bien, lo que están acá, por ejemplo, los chicos de trading en vivo, donde nos conectamos todas las mañanas en la sesión de New York a buscar entradas, a aplicar nuestra estrategia, ellos me ven analizar el mercado hasta en 1 minuto, traders, ¿vale? En 1 minuto ejecutar órdenes y que tu operación simplemente se complete en menos de 10 minutos y se termine tu trabajo del día. Díganme ustedes si es bueno o malo aprender una estrategia que es rentable. Perfecto. No sé si ustedes pueden ver acá el chat, acá les voy a compartir. Por acá hay muchos de los traders que son parte del proyecto Funded 2024, donde el principal objetivo es que este año 2023 terminen fondeados, ¿vale? Por acá está Adán Sikcha, por ejemplo, es parte de ese proyecto, ¿vale? Ellos me ven todas las mañanas analizar el mercado, ejecutar el sistema y hasta en 1 minuto, traders, ejecuto entradas y simplemente se cumplen en menos de 30 minutos, menos de 1 hora, en 5 minutos se cumple la operación. Y ya, simplemente en 5 minutos ya nos ganamos más de $100, más de $200. Perfecto. ¿No lo pueden ver el chat acá? A ver, un toque. Uf, creo que no lo pueden ver. Pero tranquilos, más adelante les voy a compartir, ¿vale? Por ahí también está Dumar García. Perfecto, Dumar. También es parte de ese proyecto. Muy bien, Treyes. Entonces, esto es, a ver, ¿tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a estos temas que nosotros el día de hoy hemos conversado? Bien, quizá. A ver, analice otro activo, dice, con ciclo y estructura de mercado. A ver, Treyes, ¿les gustaría que analicemos otro activo con estructura y ciclo de mercado? Recuerden, Treyes, recuerden que principalmente a los ciclos del mercado, bien, también influyen los eventos económicos, bien, y también la política. ¿Cómo es que se va a desarrollar? ¿Por qué creen que yo principalmente me he tomado el tiempo de poder analizar, bien, el dólar index y cómo se comporta cuando un demócrata está en gobierno, actualmente gobernando Estados Unidos, o cuando un republicano también entra al gobierno? ¿Por qué creen? Porque basado en este tipo de análisis, porque este es como un análisis fundamental, basado en ese tipo de análisis, yo también tomo decisiones, bien, en el mercado. ¿Listo? Yo también tomo decisiones en el mercado. Basado en el análisis fundamental, por ejemplo, de eventos económicos como, por ejemplo, tipo de interés, datos de inflación, tasa de desempleo, nóminas no agrícolas, también tomo decisiones en el mercado, ya sea en el corto plazo, mediano y largo plazo. ¿Listo? A ver, ¿qué activo les gustaría que analicemos, Trayos? Muy bien. El activo que sea más mencionado, acá le vamos a analizar con ciclos de mercado y estructura de mercado. A ver, veamos. ¿Qué activo es más mencionado acá? ¿A qué hora va a ser el lanzamiento oficial? Dice. Tranquilo. Yo sé que muchos de ustedes, traders, yo sé que muchos de ustedes están esperando el lanzamiento de Fractal Way. Yo sé que muchos de ustedes, pero tranquilos, ¿vale? Voy a cumplirles quizá con el análisis de algún activo. Bien, luego ya hacemos el lanzamiento, traders, porque todo lo que se viene es brutal, traders. ¿Listo? Muy bien. A ver, por acá dice el australiano. Bueno, el australiano es el más mencionado. Perfecto. Muy bien. Miren, australiano dólar. ¿En qué temporalidad estamos? En la temporalidad semanal, ¿verdad? Entonces vamos a bajar a una temporalidad diaria entre ellos. ¿Por qué? Porque los ciclos del mercado cumplen en todas las temporalidades. Y quiero que ustedes se fijen acá, traders, nada más, ¿vale? Quiero que ustedes se fijen acá. En toda esta parte de acá, traders. ¿En qué ciclo del mercado estamos acá? Bien, en un ciclo bajista, ¿verdad? Los mínimos son cada vez más bajos que los anteriores.
¿verdad? Entonces, sabemos que la cotización de este activo tiene o está dentro de un ciclo bajista. Bien, para mencionar que este ciclo bajista ya finalizó, al menos se necesita que la estructura de mercado nos confirme. Vamos acá, punto máximo, punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. Y esto también podría ser todavía parte de un ciclo interno, obviamente. ¿Por qué? Porque para validar que este máximo es parte de este ciclo bajista, este mínimo de acá debería superar o ser superior a este mínimo de acá, de esta manera. Para recién validar que este máximo es parte de este ciclo bajista. ¿Por qué? Porque si el precio, por ejemplo, actual, simplemente hace esto por acá y no supera este mínimo, entonces todavía se va a necesitar de que este máximo finalice por acá para considerar que esto es parte del ciclo bajista. Este ciclo que se va a formar acá sea parte del ciclo bajista. Y por ende, pues, la estructura del mercado te dice que este mínimo nuevo que se va a formar no debería ser superior a este máximo anterior. ¿Por qué? Porque si no, ya se estaría validando el final del ciclo bajista para entrar en un nuevo ciclo alcista. Entonces, traders, en la temporada diaria y desde esta perspectiva, bien, desde más o menos la cotización del año 2021 de este activo, podemos decir que el ciclo de mercado de mediano plazo es totalmente bajista. Ahora, si nos enfocamos simplemente en esta parte de acá, podemos evidenciar que acá hay un mínimo y acá un máximo, ¿verdad? Vamos a poner acá un máximo. Perfecto. Y si ustedes observan, bien, si ustedes observan, este ciclo alcista y este ciclo bajista cumplen una estructura. Punto máximo, a ver un momento, no sé si estoy pintando, a ver, toque. Bien, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso. ¿Vale? Entonces, todo este ciclo alcista, esto es en teoría básica, traders, porque muchos de ustedes ya conocen la estrategia que nosotros manejamos. Si quisiéramos hacer conteo con ondas de Elliott, primero deberíamos saber que el mercado cumple ciclos y el mercado tiene estructuras. Porque si tú no sabes que el mercado cumple ciclos, entonces no manejas niveles de invalidación, ¿verdad? Entonces, en este ciclo alcista hay una estructura. Bien, en teoría básica hay una estructura alcista. Entonces, para que esa estructura alcista se invalide, ¿qué se necesita? Una señal. Y acá nos ha generado esa señal. Bien, donde este mínimo de acá es más bajo que este mínimo de acá. ¿Listo? Entonces, al momento que se genera este mínimo más bajo que el anterior, entonces, al menos se espera que este máximo sea más bajo que el máximo anterior y acá sea oportunidad de ventas. ¿Perfecto? Entonces, nuevamente, nos vamos acá a esta parte última, donde principalmente el mercado está dentro de un ciclo bajista. Por ejemplo, bien, acá, si estamos en un ciclo bajista, bien, debería haber una estructura bajista. Bien, entonces, impulso, ¿vale? Corrección, y acá todavía está diciendo parte de su impulso. ¿Por qué lo he tomado de esta manera, traders? Porque si nos enfocamos simplemente en este ciclo interno, bien, acá hay una estructura interna también, donde este impulso genera un mínimo más bajo que el anterior, este máximo es más bajo que el anterior, nuevamente este impulso es más bajo que el anterior, y estos máximos son más bajos que los anteriores, y acá nuevamente este impulso. Pero esto relativamente es parte de un ciclo interno, para generar un ciclo correctivo, y después nuevamente generar esto. Ahora, en esta parte última, bien, en esa parte última hay una estructura del mercado también entre ellas, donde acá genera un nuevo mínimo que es parte de este ciclo. ¿Por qué trader no lo estoy considerando acá así de esta manera? Porque este mínimo, al igual que en el oro, por ejemplo, no ha sido más superior que este mínimo de acá. ¿Listo? Entonces esto no es parte del ciclo bajista todavía, es parte de un ciclo interno del impulso dentro del ciclo bajista.
¿vale? Entonces, al momento que se genera este mínimo, entonces parte de este ciclo bajista y este máximo obviamente no fue más alto que el anterior, ¿bien? Y acá también genera esto. ¿Listo? Para considerar de que este ciclo bajista interno ya finalizó, al menos espera que genere un cambio. Pero esto todavía podría ser de esta manera. ¿Por qué? Porque este nuevo máximo, mientras no sea más alto que este máximo anterior, todavía va a ser parte de un ciclo bajista de mayor temporalidad, traders. ¿Listo? Y este ciclo que se vaya a hacer correctivo alcista, todavía podría ser parte o oportunidades para qué, para ventas. Entonces, al menos, ¿qué esperaría yo para esta semana o para las siguientes semanas acá en este activo? Es que mientras el precio siga por debajo de este mínimo, va a ser oportunidad de ventas. A ver, un toque. Mientras siga por debajo de este máximo, va a ser oportunidad de ventas. ¿Vale? Entonces, si el precio hace este tipo de ciclo, por ejemplo, interno, sube, baja, sube, baja, sube, baja, por acá me va a gustar vender. Me va a gustar vender tres. ¿Cómo voy a vender? Usando una estrategia, por supuesto. ¿Vale? Porque fácil es analizar el mercado, pero ahora, ¿cómo vas a determinar la venta? ¿Listo? Y acá lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar compras con mayor eficiencia, al menos debería esperar el cambio de estructura interno, traders. ¿Vale? La estructura interna, por el momento, es así, bajista. Y obviamente, si tú quieres seguir manteniéndote dentro de esa estructura interna, ¿vale? Porque el mercado todavía está dentro de ese ciclo interno, de estructura interna, bien, por aquí también es oportunidad de ventas. Mientras no te genere un máximo más alto que el anterior, por acá todavía es oportunidad de ventas, traders. Porque el mercado viene cumpliendo un cierto patrón bajista. Y acá, bien, es más eficiente buscar ventas en esta zona de acá. Bien, ¿listo? Entonces, pero si ves que te genera un máximo más alto que el anterior, agárrense que acá genera un ciclo correctivo. Este ciclo correctivo, bajo mi estrategia, o la estrategia que muchos de ustedes conocen, es una oportunidad de compras. ¿Listo? Para después buscar ventas, traders. Bien. Entonces, a ver, ¿alguna duda, alguna consulta, traders, hasta ahí? Acá sí, para mí es oportunidad de ventas, ¿eh? En esta zona. Pero sí deberían manejar un punto de invariación donde sería acá. Bien, si por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿quién está acá? El que ha dicho que es un su activo favorito, Dumar García, por ejemplo. Quiere buscar ventas acá, en el 0.64800. ¿Su stop loss dónde debería estar? ¿Acá? ¿Acá? No, debería estar acá 3. Quizá debería darle un poquito de respiro a su entrada en ventas, ¿vale? Por ejemplo, unos, ¿vale? De esta manera, un poquito de respiro, pero obviamente, ¿vale? Obviamente, ya en este nivel, el precio, cuando supere este nivel, el precio te va a estar generando un cambio de estructura, un cambio de sentimiento de ese centro, ¿vale? O de eso, dentro de esa estructura interna, bien, que nosotros estamos analizando. Y acá podría hacer esto, ¿no? Después hacer esto. ¿Listo, traders? A ver, dudas, consultas hasta ahí. Perfecto. Vamos directamente al lanzamiento de eso. Quiero aprender esa estrategia. Vale, vale, traders. Esto, desde ya les comento, traders, para quizá los nuevos, bien, quizá por acá hay algún nuevo que todavía no me ha visto analizar el mercado desde largo plazo, bien, pero para los que ya conocen mi estrategia, ¿listo? De esta manera es como yo principalmente veo el mercado, traders, ¿vale? Entonces, primero, por más que tú sepas ondas de ellos, por ejemplo, o ya estés avanzado en ondas de ellos, esto es lo mínimo que tú deberías saber, ¿vale? Así, en análisis técnico básico es lo mínimo que deberías saber. Que después puedes aplicar cualquier estrategia ya, no sé, Smart Money, etcétera, ¿vale? Order blocks. Pero lo primero es saber en qué ciclo, en qué etapa del mercado te encuentras, ¿vale? Y cómo es que tú puedes analizar, identificar en qué etapa del ciclo del mercado te encuentras, es de esta manera, basado en ciclo de mercado y en estructura de mercado. Obviamente hay un análisis detrás, traders, como les mencioné, no simplemente me centro en la parte técnica, sino también en la parte fundamental.
¿vale? Donde en la parte fundamental principalmente hay eventos económicos, ¿vale? Datos de inflación, tipo de interés, etcétera, ¿vale? Hay muchos eventos fundamentales económicos que también influyen en la cotización del corto, medio y largo plazo de los activos financieros. ¿Cuánto te toma aprender y aplicar la estrategia? Bueno, yo ya llevo más de 6 años de experiencia, traders. Bien, los 2 primeros años fueron quizá parte de un proceso donde no gané dinero, desde ya les digo, pero después ya, bien, donde se fue consolidando la estrategia y bueno, esa estrategia que principalmente yo uso ahora, ya sea para hacer scalping o para generar rendimientos en el mediano y largo plazo, bien, también se les enseño a ustedes. ¿Listo?